Esto no era una audiencia, era una advertencia. Un fiscal apareció ante el Congreso sabiendo que el poder que investigó ahora va por él. Y ahí está la contradicción. El hombre encargado de aplicar la ley dijo en voz alta que decir la verdad lo ha convertido en un objetivo, no para un debate, para un castigo. Y si piensas que esto es solo política, no lo es, porque cuando investigar un delito se vuelve peligroso, el riesgo no se queda en Washington, te alcanza a ti. En la sala, una congresista recordó algo concreto. Donald Trump ha pedido públicamente que Jack Smith sea investigado y encarcelado. Lo ha llamado una desgracia para la humanidad. Lo ha atacado por nombre una y otra vez. 185 veces en Truth Social. Eso no es una opinión, es presión repetida, documentada. Y entonces Smith no retrocedió. Dijo que esas declaraciones están destinadas a intimidarme. Y luego lo repitió mirando al Congreso. No voy a ser intimidado. Dijo que siguieron los hechos, que siguieron la ley y que ese proceso produjo pruebas más allá de toda duda razonable de delitos graves. Y añadió algo que cambió el aire de la sala. No va a fingir que eso no ocurrió solo porque lo estén amenazando. Aquí viene el giro. Cuando le preguntaron si cree que un departamento de justicia bajo Trump intentará procesarlo a él, respondió que sí, que harán todo lo posible, porque han sido ordenados por el presidente. Y ahora observa lo que nadie negó, porque si decir seguimos la ley ya requiere coraje, ¿qué viene después? Lo ocurrido hoy no fue un momento aislado, fue una escena dentro de una secuencia más grande. La audiencia no trataba solo de Jack Smith respondiendo preguntas, trataba de qué ocurre cuando investigar al poder deja de ser un procedimiento y se convierte en una línea de fuego. Smith estaba allí no como una figura partidista, sino como el fiscal que, según sus propias palabras, hizo su trabajo siguiendo los hechos y siguiendo la ley, aun sabiendo que eso activaría represalias. Y aquí está el patrón que empieza a tomar forma. Según se dijo en la sala, Trump no solo lo atacó retóricamente, lo hizo de manera sistemática. 185 menciones por nombre en Truth Social. Deranged Jack Smith. Criminal, marxista radical, no como un exabrupto ocasional, sino como una campaña repetida. El mensaje no era solo para Smith, era para cualquiera que estuviera mirando. Pero aquí viene el detalle que cambia la lectura. Smith no habló solo de sí mismo. Dijo que esas declaraciones también funcionan como una advertencia a otros. Un aviso explícito de lo que sucede si alguien decide plantarse. Y en ese punto, la audiencia dejó de ser sobre un fiscal específico y empezó a tratar sobre una institución entera. Porque, como se señaló después en el programa, antes había cientos de Jack Smith dentro del Departamento de Justicia. Personas que elegían el servicio público por encima del poder y el dinero. Y muchas de esas personas, según se dijo, ya no están. Han sido atacadas, desacreditadas, amenazadas, algunas forzadas a irse. Ahora detente un segundo. Fíjate en lo que no se discutió. Nadie habló de errores concretos en la investigación. Nadie presentó hechos alternativos. La discusión giró alrededor del castigo, no de la evidencia. Y eso plantea una pregunta incómoda. Si el costo de hacer el trabajo correcto es la persecución personal, ¿quién querrá hacerlo mañana? Porque esta historia no se queda en una audiencia. Está señalando algo que apenas empieza a sentirse. Aquí va el siguiente giro y es clave. Porque lo que hizo esta audiencia extraordinaria no fue solo lo que se dijo, sino quién lo dijo y quién no. Jack Smith es, según se recordó en la mesa, el funcionario de más alto rango del Departamento de Justicia que ha salido públicamente a defender a lo que normalmente se llama la base, los fiscales y agentes que hacen el trabajo sin cámaras. Y eso casi nunca ocurre. La afirmación fuerte es esta: el Departamento de Justicia ya no protege a su propia gente, y la prueba apareció en tiempo real. Se dijo que los fiscales más veteranos y los agentes más senior del FBI han sido vilipendiados reputacionalmente, amenazados legalmente y hasta enfrentados a amenazas de muerte si sus nombres eran expuestos y atacados en la prensa de derecha. No es retórica, es una descripción de lo que ya pasó. Y aquí está el detalle
detalle que pesa. Se dijo explícitamente que ni el fiscal general Merrick Garland, ni la número 2 Lisa Monaco, ni el presidente Joe Biden han salido a defenderlos. Hoy, el único que lo hizo fue Jack Smith, justo después del intercambio que acabas de escuchar, y lo hizo describiendo el peligro real detrás de esas amenazas. Ahora observa lo que falta. Nadie negó que esas personas hayan sido purgadas. Nadie dijo que el Departamento de Justicia siga igual que antes. Nadie sostuvo que el costo personal de hacer ese trabajo no exista. Y entonces la historia escala, porque lo que vimos hoy, según se dijo, no sucede dentro del Departamento de Justicia. Nadie habla así ante el Congreso, nadie dice públicamente lo que Smith dijo, a menos que esté dispuesto a pagar el precio. Aquí es donde la historia empieza a dejar de ser simbólica y se vuelve estructural. Entonces, mira cómo esto se intensifica, porque hay un precedente implícito que vuelve todo más grave. En el pasado, cuando alguien dentro del Departamento de Justicia era presionado para hacer algo impropio, existía una regla no escrita, pero férrea: se renunciaba. Y eso preservaba algo esencial. La institución sobrevivía porque la gente correcta se iba antes de cruzar una línea. Hoy, según se dijo, eso ya no funciona así. No hablamos de una o dos renuncias silenciosas. Se habló de bosques enteros cayendo al mismo tiempo. Gente que se fue no porque quisiera, sino porque el sistema ya no podía sostenerlos. Y el resultado es simple y brutal. El Departamento de Justicia ya no tiene a esas personas. Esto es lo que no debería normalizarse, que decir no al poder signifique desaparecer, que cumplir con la ética profesional implique perder tu carrera, tu reputación o tu seguridad. Y sin embargo, eso es exactamente lo que se describió en la sala. Una purga lenta, acumulativa, hasta vaciar el centro de gravedad de la institución. Aquí es donde la comparación histórica aparece sin nombrarla directamente. Hubo una época en la que las audiencias del Congreso servían para encontrar la verdad, donde incluso con tensiones políticas la evidencia aún importaba. Hoy lo que se vio fue otra cosa, un espectáculo donde ninguna cantidad de pruebas parece suficiente. Y ese cambio no ocurrió de golpe, ocurrió porque se fue aceptando, porque cada línea cruzada se volvió el nuevo estándar. Esto es lo que hace que el momento de Smith destaque tanto, no solo por lo que dijo, sino porque recordó cómo se suponía que debía funcionar todo esto. Y la pregunta ya no es si esto es anormal, es si ya se volvió costumbre. Ahora llega el punto que cambia definitivamente cómo se ve todo esto, porque la evidencia más fuerte no fue una frase, fue una contradicción expuesta en cámara. Jack Smith explicó que aceptó este trabajo en un momento en el que no había literalmente nada que ganar. No poder, no prestigio, no futuro político, solo riesgo, y aún así lo hizo. El hecho concreto es este. Dijo que, aún sabiendo que podría enfrentar amenazas, daño personal y hasta una acusación en su contra, el caso avanzó porque podía probarse más allá de toda duda razonable ante un jurado. Esa frase no es casual, no es lenguaje televisivo. Es el estándar más alto del sistema penal, y lo dijo sabiendo que eso lo convierte en un blanco. Aquí está la contradicción que no se resolvió. No logró llevar el caso a juicio, pero será castigado como si lo hubiera hecho. No ganó nada, pero pagará el precio completo, y según se dijo explícitamente, ellos intentarán procesarlo porque Donald Trump quiere que lo hagan. Detente un segundo y mira lo que eso significa. No estamos hablando de una disputa legal normal. Estamos viendo una inversión del sistema. El fiscal que afirma tener la prueba es el que termina bajo amenaza. El investigado es el que promete castigo. Y aquí viene la línea que lo cambia todo. Smith no pidió protección, no pidió simpatía. Dijo que no va a fingir que los crímenes no ocurrieron solo porque lo amenacen. Eso redefine el rol del fiscal y expone el costo real de ejercerlo. Después de eso, ya no se trata de Trump contra Smith. Se trata de ¿qué pasa cuando decir la verdad se convierte en un acto punible? Y esto no termina aquí. De hecho, aquí es donde empieza a acelerarse. Entonces,
todo se acelera, porque no fue solo una declaración, fueron varias, encadenadas, una encima de la otra, sin pausa. Mientras Smith hablaba, en la mesa se empezó a describir algo más amplio, la sensación de que el control se está perdiendo, que ya no hay frenos claros, que todo ocurre más rápido de lo que el sistema puede absorber. Primero, la audiencia misma. Se dijo que ya no funciona como antes, que no es un espacio para descubrir hechos, sino un escenario donde nada de lo que se presente puede cambiar posiciones. No importa cuánta evidencia exista, no importa cuántas veces se repita, la respuesta ya está decidida. Segundo, el entorno. Se habló de amenazas reales, no abstractas, amenazas legales, amenazas físicas, personas que han tenido que abandonar cargos, ocultar nombres, desaparecer del espacio público, no por errores, sino por cumplir su trabajo. Eso no ocurre lentamente, ocurre en ráfagas, y hoy fue una de ellas. Tercero, el tiempo. Se mencionó algo que casi pasó desapercibido, pero es clave. Podría salir a la luz más información, un segundo volumen del informe de Smith, más evidencia, más detalles. Y según se sugirió, esta audiencia pudo haber ocurrido precisamente para adelantarse a eso, para ensuciarlo antes de que el país vea más. Ahora junta todo: presión pública, audiencias sin frenos, amenazas personales, información aún no revelada, todo moviéndose al mismo tiempo. Y aquí está la pregunta que queda flotando sin respuesta. ¿Qué pasa cuando el sistema entra en este tipo de espiral y nadie pisa el freno? Porque una vez que empieza, no se detiene solo. Ahora hazlo personal, porque esto no vive en Washington, vive donde tú estás. Si el mensaje que se envía es que investigar, acusar o simplemente decir esto pasó puede destruirte la vida, la consecuencia no es abstracta, es cotidiana, es que la próxima persona que vea algo incorrecto mire hacia otro lado, no por ideología, por supervivencia. Piensa en lo que se describió hoy: fiscales con carreras enteras borradas, agentes con décadas de servicio reducidos a titulares hostiles, amenazas legales, amenazas de muerte, y todo por hacer exactamente lo que el sistema les pidió que hicieran. No eran activistas, eran funcionarios. Gente que iba a trabajar, cumplía su función y volvía a casa. Y aquí está la parte que casi nadie dice en voz alta. Cuando ese costo se vuelve visible, no necesitas purgar a todos. Basta con que unos pocos paguen el precio para que el resto aprenda la lección. No hace falta una orden escrita. El efecto se propaga solo. Esto no va de partidos, va de incentivos. Si decir la verdad te expone y callarte te protege, el sistema empieza a llenarse de silencio. Y ese silencio no se nota al principio, se nota cuando ya es tarde. Por eso esta audiencia no fue solo sobre Jack Smith, fue una demostración pública del precio, una señal, algo que cualquiera, en cualquier nivel, puede entender sin que se lo expliquen. Si esto te resulta familiar, dilo en los comentarios, porque esa sensación de esto ya lo he visto antes no aparece por casualidad. Y todavía falta entender cómo el sistema permite que esto ocurra sin romperse, al menos por ahora. Aquí es donde hay que ir más profundo, sin gritos y sin consignas, porque lo que permite que esto ocurra no es una persona, es un mecanismo, un sistema de incentivos que se fue deformando con el tiempo. Lo que se describió hoy no es caos, es funcionamiento. Un funcionamiento torcido pero estable. El sistema recompensa el espectáculo y castiga la sobriedad. Eso se dijo explícitamente. Mientras unos convierten cada gesto en contenido, cada amenaza en un clip, cada conflicto en una escena, Jack Smith apareció como lo opuesto. Un funcionario serio, contenido, casi fuera de época. Alguien lo describió como un tipo sobrio en un bar borracho a la 1 de la mañana. Y esa imagen importa porque explica por qué destaca tanto y por qué resulta tan incómodo. Aquí está la clave. El poder ya no necesita demostrar que tiene razón, solo necesita mostrar que puede hacer daño. La amenaza funciona incluso si nunca se ejecuta, porque lo que disciplina al sistema no es el castigo en sí, sino la expectativa del castigo. Y eso se vuelve aún más efectivo cuando se hace en público, en cámara, una y otra vez.
Fíjate en el detalle que se mencionó sobre la obsesión con el espectáculo. No se trata solo de gobernar, sino de producir imágenes, reacciones, ruido. El contenido se vuelve más importante que la consecuencia. Y en ese entorno, alguien que habla despacio, que no exagera, que no dramatiza, se convierte en una anomalía. Y las anomalías en sistemas así no duran. Esto es lo que hace que todo sea tan inquietante. No hace falta que el sistema colapse. Puede seguir funcionando perfectamente, pero con otros valores, con otras reglas no escritas, donde la lealtad importa más que los hechos, donde la visibilidad protege más que la verdad. Y una vez que ese equilibrio se establece, cambiarlo es mucho más difícil de lo que parece, porque ahora la pregunta no es ¿por qué pasó esto? Es ¿qué dirección toma cuando nadie lo detiene? Y ahora mira hacia adelante, porque lo que viene no está cerrado. Hay dos trayectorias posibles y ambas ya están en movimiento. En la primera, este momento se diluye, la audiencia pasa, el ruido continúa. Smith se convierte en otro nombre más atacado, desacreditado, arrastrado por el ciclo. El sistema absorbe el golpe y sigue funcionando, pero con una lección clara aprendida por todos los que miran desde dentro. No destaques, no te expongas, no seas el próximo. En la segunda trayectoria, algo distinto ocurre. Más información sale a la luz. Se mencionó explícitamente la posibilidad de que un segundo volumen del informe sea desclasificado por un tribunal. Más evidencia, más detalles. Y si eso sucede, la presión no disminuye, aumenta, porque ya no se trata solo de lo que Smith dijo hoy, sino de lo que el país podría ver después. Aquí está el punto clave. Ambas rutas son inestables. En una, el silencio se normaliza. En la otra, el conflicto escala. No hay un regreso cómodo al punto anterior. Y eso es lo que hace que este momento importe tanto. Porque no estamos esperando un desenlace lejano. Estamos viendo cómo se prepara la siguiente jugada. Fíjate en el ritmo. Amenazas públicas, audiencias sin freno, información pendiente, castigos anunciados incluso antes de que ocurra nada. Todo eso indica que la decisión no es si habrá una confrontación mayor, sino cuándo y bajo qué forma. Y eso deja al país y a cualquiera que trabaje dentro del sistema en una posición extraña, no de certeza, sino de anticipación, de estar esperando el siguiente movimiento, aún sin saber exactamente cuál será, porque cuando el sistema entra en este punto, ya no reacciona, avanza. Entonces aquí está la idea que une todo y vale la pena quedarse con ella. Lo que vimos no fue solo a un fiscal defendiendo su trabajo. Fue una prueba en tiempo real de cómo cambia un sistema cuando el costo de decir la verdad se vuelve personal. No hace falta que todos sean castigados. Basta con que todos lo vean. Jack Smith no levantó la voz, no hizo un espectáculo, no buscó simpatía. Dijo algo mucho más simple y mucho más peligroso, que los hechos existen, que la ley se siguió y que no va a fingir lo contrario aunque lo amenacen. En otro tiempo eso habría sido normal. Hoy se siente excepcional y esa es la señal. Porque cuando lo excepcional ya no es el abuso, sino la sobriedad, algo profundo se ha desplazado. El centro ya no está en probar o refutar hechos, sino en mostrar poder. ¿En quién puede intimidar a quién? ¿En quién se atreve a permanecer de pie cuando todos los incentivos empujan a agachar la cabeza? Esta historia no termina con una audiencia. Continúa cada vez que alguien en algún lugar del sistema decide si hablar vale el precio. Y esa decisión silenciosa, acumulada, es la que define lo que viene después. Si quieres entender hacia dónde va todo esto, no mires solo a los protagonistas. Mira el efecto que producen. Ahí está la verdadera noticia. Y es una que todavía se está escribiendo. Si quieres seguir desentrañando lo que otros solo cubren en la superficie, suscríbete y acompáñame en el siguiente análisis. Porque esta historia no se cierra aquí. Apenas está entrando en su fase más decisiva.